Qué difícil hablar de economía y de finanzas de forma tan específica sin ver en qué nos va afectando a nosotros los argentinos. Para tratar de entender esto, vamos a presentar rápidamente a José Da Pena, que es economista y director del Departamento de Finanzas de la Universidad de SEMA. Buenas noches y gracias por estar aquí. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. José, Sí. ¿Cómo podemos tratar de entender en qué nos afecta este mercado tan diverso en algún punto, en el que tiene tantas variables y tan hecho en tobogán, ¿no? Que sube y baja constantemente? Bueno, en cierta forma sube y baja, tiene una volatilidad, pero se ha mantenido desde septiembre, después de las PASO del año pasado, se ha mantenido en unos valores que pueden ser un poco más optimistas, menos optimistas. Por ejemplo, en los bonos está fluctuando entre el 40 y el 50% de paridad. O sea, no ha pasado el 50% y no ha caído por debajo o muy poquito del 40%. O sea que es una situación de estrés, está reflejando una situación de estrés. Esa misma situación de estrés la está reflejando el tipo de cambio real, es decir, un tipo de cambio cuando uno ve los datos históricos alto, cuando hablamos del tipo real de cambio, y me refiero al que realmente importa, que es al dólar puesto en Nueva York, que es el contado con liquidación, o el dólar MEP, que es el que uno puede comprar en bolsa, que a un valor de 80. El otro dólar es un dólar restringido. ¿Sí? Claro. Y esos son valores de estrés. No hay duda de que la economía argentina está atravesando una situación de estrés y esa situación se ve reflejada tanto en la bolsa, en las paridades de los bonos y en el tipo real de cambio y en la tasa de interés. Ahora, en algún punto, para que la gente entienda, Sí. Esto al ciudadano, ¿en qué lo puede afectar más directamente? Ya lo está afectando. Es decir, cuando uno se pone a verlo en cámara lenta, el dólar pasó de 20 a 80. Claro. Las tasas de interés, la inflación en 2 años seguidos ha estado en el orden del 50%. O sea que ha sido una crisis en cámara lenta. Una crisis, claro, no las crisis que quizás nos han acostumbrado a la Argentina, esas crisis que explota como en el año 89 o como a comienzos del año 2002. Pero no es que no explota, tiene varias explosiones, diría yo. Claro, explosiones intermitentes, cosas que van sucediendo de alguna forma y que van amortiguando ese impacto y va generando decir, ¿cuándo viene la crisis? ¿Cuándo? Yo a veces leo en algunos analistas en Twitter y que se viene la piña, y la piña ya sucedió, lo que pasa es que sucedió en cámara lenta. Cuadruplicar el tipo de cambio en el 2002 se fue de 1 a 4 en un lapso de 4 meses. Entonces, cuando uno lee que los bonos bajan en Sí. algún punto, ¿es todo consecuencia del mercado y en algún punto de lo que sucede con el dólar en la Argentina? El dólar está bastante, en los niveles que está, es un dólar, de nuevo, 80, puede estar más alto. Nunca. No, habían dicho que iba a llegar a 100, todavía no Sí, llegó. es decir, desde mi punto de vista, en mi opinión, hay dos aspectos que se hacen bastante difíciles de materializarse en el actual contexto. Uno es una explosión del tipo de cambio. ¿Y por qué? Porque cuando uno ve los datos históricos, cuando ve el tipo real de cambio, es decir, tenemos que tomar el tipo real de cambio, no el nominal. Obviamente que si hay un 25% de inflación, el dólar se va de 80 a 100, porque el 25% de 80 es 20, ¿sí? Entonces, ¿hablamos en términos nominales o hablamos en términos reales? Y el que verdaderamente importa es el términos reales. Históricamente, cuando uno analiza los momentos en los cuales el tipo real de cambio ha estado más alto, o sea, uno realmente ha sido una situación de estrés bastante, y ha sido coincidente con corridas bancarias. Es decir, que la gente ha huido no solamente de la moneda, sino que ha huido de los depósitos, sobre todo los depósitos en cuenta a la vista, caja de ahorro y eso se hace un poco más difícil ahora por varios motivos. Primero, por el sistema prudencial argentino, que es un sistema más sólido desde el punto de vista bancario, adoptado normativa internacional que hace que no tenga activos que sean muy riesgosos o los depósitos no están atados a esos activos. Entonces eso crea cierta confiabilidad. Aún a pesar de eso han caído los depósitos en dólares. Entonces uno ve que hay cierta desconfianza. En segundo lugar, porque el sistema bancario argentino no es muy grande. Entonces, al no ser muy grande, no hay un alto grado de apalancamiento, entonces los plazos fijos, cuando uno ve el plazo fijo, cuánto representan, por ejemplo, respecto de la economía, es ínfimo comparado con otros países. Y en tercer lugar, porque no hay a dónde irse, pero hay a dónde irse, pues si uno toma el dólar blue, por ejemplo, el dólar MEP, que son dólares que uno los puede comprar libres, uno puede ir, es un mercado libre entre privados ese, y bueno, están valores de 78 y 80, y el contado con liquidación, el MEP y el Blue en este momento están en valores muy, muy similares, sacando costo de transacción. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tiene el gobierno con estas bajas que de a poquito bajan y suben un poco más, y bajan y suben un poco más de los bonos?
es una respuesta que tiene dos lecturas. Es decir, una situación que yo rescato es que a pesar de que ha habido reperfilamiento, sobre todo deuda en pesos, hubo el año pasado con las letras y ahora sucedió con un bono, el AF20, hace poco, no ha habido o no se ha declarado una situación de default explícita. Es decir, las calificadoras de riesgo, si bien pueden haber puesto de manera temporaria en selective default, Sí. pero no hay una situación de default explícito. O sea, se está cumpliendo con los compromisos. Entonces, si eso sucede y los bonos están muy bajos, eso es una situación conveniente para poder renegociar, porque tengo upside. Es decir, uno tiene que ponerse a pensar también del lado como si uno fuese inversor. ¿Qué es lo que estoy buscando? Ya sucedió de un día para el otro. O sea, el 12 de agosto fueron Sí. las PASO, bueno, sucedió de un día para el otro que hubo una caída del 40% en el precio de los activos financieros. Ya estoy adentro, ya estoy. Entonces, a partir de ahí, yo si tuviese bonos, ¿cuáles son las alternativas que tengo? Grandes tendencias de bonos, ¿no? Quizás una alternativa es que entren los que entran en las situaciones de distress, en este caso los que entran a litigar, o los propios fondos que litiguen, y otra el upside potencial que puedo llegar a tener, porque bueno, la pérdida ya la tengo, cerré, diciembre cierra, entonces cerré también el año pasado, y ese es el upside que eventualmente se puede explotar en una renegociación exitosa. Yo creo que ahí está la clave. ¿Y Entonces, puede tener el gobierno una renegociación exitosa? Primero cruzo los dedos que sí. Primero es un deseo. Claro, ese es el deseo. Exactamente. ¿Qué puede pasar en la Pero realidad? creo que en algún momento escribí un artículo hace un tiempo en el cual creo que a nadie le conviene, en definitiva, que haya una situación de default, es decir, que se incumplan Si es una situación... Argentina, hoy leía justo un trabajo de una consultora de Conviews que es bastante interesante, que trata de mostrar cuál es el impacto que tiene la deuda argentina respecto del PBI. Entonces, bueno, si uno toma el tipo de cambio al cierre, etcétera, está en el 90%. Pero si uno ajusta por tipo de cambio promedio durante el año, creo que estaba en un nivel de 68%. Y si uno saca la deuda intraestatal, o sea, la que tiene ANSES, etcétera, etcétera, está en el 48%. O sea, es una deuda manejable. Ciertas comparaciones que muestran con otros países, déficit de cuenta corriente, déficit primario fiscal, Creo que etcétera. es la primera persona que escucho que dice que es una deuda manejable. Debería ser. El punto es que debería ser manejable. Es decir, cualquier circunstancia debería ser manejable. Entonces, ¿qué es lo que genera esta situación de estrés? La posibilidad o la imprevisibilidad que pueda Tener salir la de todo este Argentina. proceso. Yo creo que ese es el mayor desafío. ¿Hay posibilidades dentro de lo que usted conoce de la Argentina que podamos llegar a mostrarle al mundo que somos previsibles como para que esta deuda pueda ser sostenible en lugar de no sostenible? Bueno, pasaría por un tema que está vinculado a cuál es la propuesta que haría yo en esta circunstancia, me refiero no yo particularmente, sino Sí. el gobierno de renegociación, porque en definitiva el mejor negocio, el negocio que tienen los acreedores, alguna vez lo ejemplificaba con un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Si usted tiene un inmueble, supongamos que usted vive en su casa y tiene un inmueble adicional como una inversión, ¿y qué quiere hacer con ese inmueble? Alquilarlo. Claro. Porque si no lo alquila, no percibe una renta. Es decir, no le conviene no tenerlo alquilado. Claro. Con los bonos sucede exactamente lo mismo. Me conviene que me estén pagando el alquiler, la renta del bono es el alquiler en el caso de un inmueble. Entonces, el negocio es alquilar. Y en un negocio, y en un mundo en el cual las tasas de interés de los bonos están en niveles del 0, del 1, del 2%, no más. Con que les paguen los intereses está bien. Exactamente. Entonces, ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿qué es la intención? Pero ¿dónde surge la imprevisibilidad esta que hablamos siguiendo este mismo ejemplo? Exacto. Cuando usted piensa, por ejemplo, que no le van a devolver el departamento. Claro. Entonces ahí no quiere alquilarlo más, quiere de alguna forma refugiarse en el departamento, quiere estar segura y esa seguridad... Pero si no sería una casa tomada. Exactamente. Bueno, le pido por favor que me acompañe Bueno, con a la mucho mesa. Vamos ahí con nuestros compañeros que ya están, Facundo Sonati y Giselle Rumó, para que puedan también extenderles todas las preguntas acerca de la economía argentina que nos viene acaparando prácticamente el programa, ¿no? De toda la semana a la expectativa del 31 de marzo, que teóricamente vamos a tener más datos. Son muchas preguntas, pero una que es interesante también para que la gente entienda qué perfil, digamos, de acreedores tiene la Argentina. Cuando hablamos de acreedores privados, ¿con qué clase de personas estamos negociando? ¿Con qué clase de fondos o empresas? Bueno, uno de los puntos que leía, que eso es una distinción con respecto a lo que sucedió en el año 2001, cuando fue la crisis de deuda del año 2001,
es el tipo de acreedores. En ese momento eran más bien minoritarios, y en este caso las que tienen las grandes tendencias son fondos de inversión, fondos como, de nuevo, dependiendo del tipo de bono, pero Templeton, como BlackRock, es decir, Que tienen una escala son muy grandes. Pero eso, muy importante. Pero eso a su vez también puede ser una buena noticia. ¿Por qué? Porque permite negociar de manera más fácil, juntar voluntades. Es decir, hay ciertos bonos que tienen ciertas características de agrupación. Entonces, en la medida que yo pueda sumar voluntades de una forma apropiada, bueno, se hace quizás más fácil negociar también. ¿Y de qué depende eso? ¿De qué depende? ¿De qué depende que se agrupen? De que la propuesta sea interesante. Es decir, hay dos... Es decir, lo Pensé ponemos... que me iba a decir del negociador. Pero también, por supuesto, pero ojo que una cosa, a mí me da la impresión de que una cosa es lo que se ve, lo que uno ve, y otra cosa es el iceberg que va por debajo. Claro. Es decir, una negociación de estas características es muy, es decir, y todos los días es una pieza de ajedrez que uno va moviendo y uno sabe que lo que deje no lo recupera después. Entonces, porque en este punto es a ver quién pierde qué. Ese es el punto. ¿Qué no es elige perder? Claro. Vos decís que lo que dice Guzmán, por ejemplo, en el Congreso, o lo que dice Alberto Fernández en las cámaras contra el FMI, es todo para el mercado interno, una puesta en escena. Pero es que, yendo a la pregunta que hacía él, los fondos no votan. Claro. Entonces, ¿qué le interesa quedar bien con un fondo o hacer un discurso para un fondo? O lo que sí puede... Pero los fondos escuchan ese discurso. Exactamente. Ese es el riesgo. Sí. es parte del juego, digamos. Sí, yo creo que, como dice, es parte de un juego de ajedrez en el cual nosotros vemos el 15, el 20, el 30%, quizás quiero creer eso, el 70% va por debajo. Quiero creer eso, porque algunas veces uno queda sorprendido, ¿no? Y el tema del avance de la justicia, cuando Alberto habla de lawfare, persecución judicial a Cristina, ahora presentaron un proyecto para intervenir el Poder Judicial en Jujuy, justamente el que investiga a Milagro Sala. ¿Eso influye en los bonistas para negociar o en los inversores para venir a la Argentina o solo miran la economía y el riesgo país? Pues, es interesante la pregunta y me remite a lo que estábamos hablando antes. Eso es un poco la imprevisibilidad también, ¿no? Es decir, en qué medida se cambia algo que estaba dándose de una manera, se cambia de una manera diferente. No hay duda de que los gobiernos, cuando ganan elecciones, tienen derecho a implementar sus políticas de la forma que crean más apropiadas. De hecho, pero también es cierto de que debería existir cierta previsibilidad en cuanto a ciertos aspectos, de forma tal, porque volvemos al punto, alguien le está alquilando un departamento a Argentina. Y es más, y somos nosotros mismos también, porque gran parte de los fondos de ANSES y que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad son fondos que son de los ahorristas, de que son futuras jubilaciones. Y José, siguiendo con esa analogía, de alguna manera el Fondo Monetario es como el portero que nos hizo un guiño. ¿Es una buena jugada? ¿Realmente es una buena noticia para el gobierno? Ahora salieron críticas con respecto al Fondo Monetario, Claro. de la manera que manejó en la forma en que se manejó. Pero el Fondo Monetario es el que le presta a Argentina cuando nadie le quiere prestar a Argentina. Es decir, cuando a mí me echaron del departamento no me lo van a robar el que me recibe en su casa prestándome un dormitorio hasta tanto yo pueda conseguir otro departamento. Entonces por eso se hace muy difícil hacer quitas con respecto al fondo, porque son esos acreedores, ¿no? Están los quiografarios, están en un concurso preventivo están el otro tipo, los que tienen ciertos privilegios. Un acreedor es la impresión de un acreedor privilegiado, y de hecho las últimas declaraciones es no va a haber quitas, habrá una prórroga, exactamente, sobre todo por los montos. Ahora, entonces, ¿con qué involucrados. autoridad le dice al resto de los tenedores de bonos? Yo insisto con esto todos los días, pregunto lo mismo. Sí. ¿Con qué autoridad le dicen al resto acepten una quita si ellos no van a aceptar una quita? Pero bueno, el mismo punto es lo que sucede, por ejemplo, en los concursos de proveedores. Cuando uno le va... Es decir, supongamos que hay una empresa que está quebrada y necesita, casi quebrada, está en un problema de liquidez. Supongamos que sea de liquidez, no de solvencia, pues solvencia es otro tema. Supongamos que sea liquidez. Entonces la empresa necesita dinero. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo le voy a prestar dinero y la empresa quiebra, quedé adentro de una masa, digamos. Entonces, por eso existen ciertos privilegios en los acreedores. Yo te presto dinero, pero después, si las cosas salen mal, yo cobro todo. Claro. Y ese es el carácter de privilegiado de algunos acreedores que sucede en el mundo corporativo, porque si no sería prácticamente imposible rescatar ninguna empresa, pues nadie podría entrar a prestarle dinero. Claro.
¿Por qué siguen aumentando los precios si están las tarifas congeladas de los servicios y está el dólar planchado? ¿Cómo se explica? Bueno, estuvo planchado. Bueno, estuvo. Es que la gente se mueve con... A mí yo el dólar que tengo en la cabeza no es el dólar de 60, es el dólar de 80. No, claro, todos. Y Pero sí. igual los precios siguen aumentando. El dólar 80 ya lo tenemos desde diciembre. Sí, pero el pass-through no fue tan directo. Es decir, de 60 a 80 es un 33%. Es un Claro, montón. Se van Claro. prorrateando por los Es decir, meses. si uno ve el tipo real de cambio, que es el que refleja la relación entre dólar e índice de precios, subió realmente el tipo real de Claro. cambio tomando el dólar O sea que hubo una libre. devaluación encubierta. Es que sí, la realidad es esa. Es decir, ¿quién puede conseguir dólares a 60? Los importadores. Y si uno ve las importaciones, tienen un leve repunte ahora, porque bueno, se vieron beneficiadas de que se puede acceder a ese tipo de cambio. Pero el dólar en mi cabeza, creo que en la cabeza de todos, es un dólar de 80 en este momento. Además, pero igualmente para la persona común es inaccesible, más allá del precio, porque no está restringido. Exactamente. No, pero lo puede comprar a través de la bolsa. Ese es el punto. Claro, ese es otro tema. Íbamos a decir al Blue. El Blue no, el Blue es es un ilegal, mercado pero ilegal, el dólar claro. MEP lo puede comprar a través de la bolsa. Igual es ilegal, pero se usan, hay operaciones del dólar blue todo el tiempo. Los diarios supuesto. sacan la cotización Sí. del dólar blue también. Claro, pero- Tampoco neguemos la realidad. No, pero de hecho es más negocio vender en la bolsa que venderlo en el Blue. Es decir, Ahora, y siguiendo la pregunta de Giselle, que remarcó que este aumento de precios que todos vemos en la calle. sobre todo enero. Enero realmente creo que nos descuidamos Tremendo. y volvimos de vacaciones y nos dimos Sí, cuenta. que aumentaron. Bueno, en algún punto, ¿no hay especulación, además de ver cuánto está el dólar? ¿No hay una Puede ser. especulación por Una parte de los anticipación. formadores de precios? Puede ser, sí. Sí, de alguna forma anticipar. Es decir, ¿cuál podría ser el miedo de los formadores de precios? ¿Un control de precios? Entonces, Claro. frente a un control de precios, y ahora, ¿podemos negar esa medida? ¿Podemos decir... No va a haber control de no va a haber precios? control de No. precios. No podemos decir, esa es la imprevisibilidad a la que hago referencia. Entonces, lo mismo que el cepo. En algún momento, yo consideraba que no iba a haber cepo, creía que no iba a haber cepo y terminó habiendo un cepo. Un cepo, exactamente. Un super cepo, Un además. super cepo. Claro. Exactamente. Y atado a eso el tema de las tarifas, digamos, están todas congeladas, quizás también especulan muchos formadores de precios que en algún momento se vuelvan a liberar las tarifas y eso también se va a Y ahí trasladar está la a precios. contradicción que él Bueno, dice, claro, porque todavía no sabemos. salió Cafiero y el presidente medio como lo que lo desautorizó hoy, ¿no? Claro. Con respecto a eso, ¿cree que también son medidas, si bien son de emergencia, no tienen un impacto aún mayor después cuando se terminen liberando los precios? Algo que ya vivió la Argentina, digamos, recientemente. Cuando uno ve la historia, gran parte de la lucha contra la inflación en un contexto como este ha sido pisar el dólar y pisar las tarifas. Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo en este momento. Ahora, también la historia le dice que eso no ha podido mantenerse en el tiempo, sobre todo si no soluciona el problema de fondo, que es el déficit fiscal. Que es una forma que es ese Estado que atrae dinero, que necesita dinero, que hace que el Banco Central le dé adelantos transitorios, le gire utilidades, es decir, ese termina siendo. Entonces, uno lo pisa y bueno, de alguna forma eso está, porque si atrasar las tarifas fuese un mecanismo que fuese útil, ¿por qué no lo hacen el resto de los países de Latinoamérica? Es decir, el punto es por qué hacemos cosas diferentes que se hacen en otros lugares. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué? ¿Por qué Claro, ¿por qué seguimos repetimos, haciéndolo ¿por qué además? repetimos Claro. crisis cada 12 años? Claro, es decir, pero una... Es para el psicoanalista ya. Yo creo que la sí. pregunta. Sí, yo creo que sí. Entonces, pero cuando uno ve los números grandes, se pone a ver, por ejemplo, el cepo, hablábamos recién del cepo, ¿sí? ¿Cuándo se pone el cepo, el primer cepo? En octubre del 2011, ¿sí? Sí, ¿Cuánto hace que no crece la economía argentina? desde Desde 2011. 2011. Es verdad. Es decir, uno no libera, uno tiene que de alguna forma, de manera Lo que pasa es que amortiguada. cuando se liberó el cepo en algún punto también todos se fueron a refugiar al dólar y eso también le quitó fuerza a la economía argentina. Bueno, esa demanda se alimentó O sea, es con deuda en cultu- realidad, esa demanda de dólares cuando se liberó justamente. Sí, pero el problema de fondo era que el Estado necesitaba plata. Entonces Claro. todo estaba dirigido a satisfacer las necesidades del Estado en términos de dinero. Es decir, la entrada de capitales, la entrada de dólares. Pasa que esa entrada de capitales tampoco se dio, supongo que por múltiples factores. Hubo ¿no? una entrada de capitales. Lo que pasa es que hubo una entrada de capitales financiera. Claro. No una Claro, entrada de capitales Claro, que no del es otro- productiva, Claro, genuina. exactamente. Claro. Ahora, el gobierno tiene el discurso permanentemente de la fuga. Mauricio Macri pidió plata del fondo
para hacer fuga de capitales y favorecer a sus amigos. ¿Fue así? No creo que haya sido así. En realidad lo que hizo fue pagar deuda. Es decir, se cumplió con el pago de la deuda. Sí hubo una situación de un atraso del tipo de cambio, pero con una intención, creo yo, de política económica, de tratar de mantener una situación de bajar la inflación, pero no me da, o sea, no adhiero al concepto de fuga. Primero no adhiero al concepto de fuga. Claro, por eso. En definitiva, en un mercado libre, yo voy y compro dólares. Si yo voy en Brasil y compro dólares, es una fuga, por ejemplo, porque me estoy quedando con... Y los envío al exterior es una fuga. Y no hay ningún tipo de restricción al respecto. Entonces, el concepto de fuga. Y el segundo, que haya sido una fuga para alimentar. Me suena más a un discurso político, un discurso de alguna forma dirigido a cierto público, que a sustentar una posición. Es decir, si yo voy, de alguna forma, me voy a pelear con el FMI, bueno, necesito argumentos. Ese es el argumento político. Pero lo que se hizo con esa plata fue pagar deuda. Se pagó deuda. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si no hubiera habido esa plata? Claro. Ese es de alguna forma el contrafactivo que nunca lo vamos a saber. Claro. Pero, ¿Argentina cómo produce dólares genuinos? A través de las exportaciones. Y bueno, si las exportaciones no son significativas, entonces, ¿qué otra forma tiene Argentina de producir dólares? A través de pedir prestado. Es lo mismo que en tu caso. Imagino no producirás pesos. No imprimís pesos vos. No. ¿Cuál es la forma de producir pesos que tenés? A través de tu trabajo. Sí, claro. Y bueno, y si en algún momento faltan pesos, los pedís prestado. Sí. La diferencia entre producirlos vos y pedirlos prestados es que los que pedís prestados los tenés que devolver. Claro. Pero se supone que el préstamo, uno entiende que el préstamo es por un periodo de tiempo limitado. Claro. Sí, Facu. Hablamos mucho también de deuda en todo este tiempo, pero se habla poco del tema de ahorro. O sea, Argentina necesita tener una capacidad de ahorro para cumplir con esas obligaciones o, digamos, el equivalente que es ahorro se traduce en inversión. Sí. En ese caso, Argentina, digamos, tiene sectores que tienen capacidad de ahorro y son los que eventualmente fugan o escapan, digamos, de la voracidad del Estado en los últimos años. Bueno, yo voy a repetir una frase no mía de Pablo, que la verdad que me gustó mucho en su momento cuando la dijo y creo que adhiero a cómo piensa el argentino promedio, ¿no? Cuando el dinero está afuera, es mío. Cuando está dentro es de todos. Entonces, uno trata de protegerse frente a eso, ¿no? Y entonces, uno puede criticar un mecanismo de defensa en el cual yo trato de proteger mis ahorros, volviendo al concepto de fuga. No lo puedo criticar, porque de alguna forma estoy tratando... Si yo compré un bono, me pagaron el bono y giré dinero al exterior, y bueno, mientras no cometa ningún tipo de delito, está dentro de las reglas de juego. Ahora, la capacidad de ahorro es correcta, pero cuando uno empieza a analizar las variables, bueno, una capacidad de ahorro debería venir primero. Es decir, si el Estado tuviese cierta estabilidad fiscal, cierta previsibilidad fiscal, sería mucho más fácil conseguir ese ahorro. Y en segundo lugar, cuando la cuenta corriente es positiva, es decir, ¿cómo funciona la macro? Una cuenta corriente positiva en Argentina es consistente con un tipo real de cambio alto y es consistente con salarios reales bajos. Claro. Entonces, esa ecuación, entonces cuando yo quiero privilegiar el mercado interno, tengo que atrasar el tipo de cambio. Cuando atraso el tipo de cambio, me mejora la cuenta corriente. Cuando me mejora la cuenta corriente, gasto más de lo que me ingresa. Cuando gasto más de lo que ingresa, me viene un problema de deuda. Cuando viene el problema de deuda, en algún momento eso se traduce necesita un en buen que me faltan director de dólares. orquesta. Claro. Sí, Que que trascienda un periodo de gobierno también. Ahora, yo voy a plantearte un escenario un poco distinto, ¿no? Viene una empresa, factura tantos dólares, esa es su ganancia. Si no hay una política que reinvierta en el país al menos un porcentaje y se lleva todo el dinero afuera, entonces no queda nada también de ese capital en la Argentina, que la producción se hizo en el país. Por supuesto, ahora la pregunta sería, ¿cómo están dados los incentivos? ¿Por qué sucede eso? Porque eso no sucede en Brasil. No sucede en Paraguay, en el resto no del sucede mundo en Chile. hay políticas de reinversión en el mismo lugar y no de esta fuga de capitales, como se le dice, de que se llevan toda la ganancia al exterior. Pero ojo, yo lo vería desde otra óptica. A mí me da la impresión de que eso sucede cuando hay miedo. Cuando uno tiene una situación bastante predecible y estable, eso no sucede porque hemos tenido periodos de tiempo. Yo tomo, por ejemplo, el periodo de tiempo que va del 2003 al 2007. Ese fue un periodo virtuoso. Sí. Del 2003 al 2007 había superado.
heredado, digamos, de alguna forma se había generado una situación previa que lo permitió, pero del 2003 al 2007 había superávit de cuenta corriente, había superávit fiscal, había un tipo real de cambio y había capacidad instalada ociosa que de alguna forma permitía monetizar la economía. Y a partir de ahí, desde el 2008 en adelante, bueno, la manera en la cual se empezó a resolver el problema, la restricción, dio lugar a otras... Se van dando diferentes... La pelota de nieve. Claro, pero cuando uno, en el periodo 2003 a 2007, uno puede observar de que hubo una reinversión de ganancias. Cuando uno observa cierto periodo de la convertibilidad también, hubo reinversión de ganancias. O sea, no es que no sucede. Sucede, pero cuando alguien tiene miedo, cuando existe cierto temor, obviamente que prefiero tenerlo protegido. Volvemos a lo mismo, ser confiables. Y cuesta. Vamos a seguir en el segundo bloque. José, le pido por favor que se quede. Enseguida regresamos.